y te Ahí tengo que está. enviar, pues te voy a enviar después la clase anterior. Claro, yo igual la grabé por mi Hola. cuenta, sí. Ah, ¿pudiste grabarla? Ah, perfecto, ya, ¿no? Entonces, ya, eso fue muy, muy bueno. Vamos a iniciar entonces la clase. Quiero sacar esto de aquí. Dame un segundo. Para que no se me caiga la conexión, voy a parar el video. Y terminamos la clase. Qué rápido. Ya. Entonces, ¿estás grabando, Ignacio? Perfecto. Bien. Entonces vamos a dar inicio a la segunda clase que corresponde a este género de bacterias que son las cocáceas gram positivas. Primero les pregunto si quedó alguna duda en relación a lo que vimos en la clase anterior, si pudieron revisar algo o estamos claros. Estamos claros, parece. Ya, entonces en esta segunda clase lo que vamos a ver es otro grupo que pertenece a esta misma clasificación que estamos haciendo basado en lo que es la tinción de Gram. Recuerden ustedes que es la tinción más básica que se realiza en el laboratorio de microbiología, que además es muy simple de poder realizar y que claramente nos va a llevar a identificar o a guiarnos para poder nombrar posteriormente a las familias de microorganismos, sobre todo bacterianos, y también vamos a poder obviamente hacer la asociación en relación a su comportamiento. Entonces lo que vamos a ver hoy día son dos grupos que también pertenecen a esta cocácea gram positiva, pero que tienen un comportamiento distinto en relación al estafilococo, ¿ya? Vamos a ver a los estreptococos y vamos a ver a enterococos. Estos dos grupos, yo diría que en especial estreptococos es una de las cosas que también clínicamente es muy frecuente de ver. Es muy frecuente la consulta en relación a enfermedades infecciosas relacionadas con estos agentes, pero lamentablemente igual vemos algunas cosas que son mucho más graves, ¿ya? Y lo que tiene de bueno, entre comillas, estos estreptococos es que todavía son muy sensibles en general a penicilina, ¿ya? Y eso hace que también nosotros conscientemente podamos ir indicando o sacando antibióticos que nos puedan generar alguna resistencia en estos agentes. Enterococo, vamos a ver lo que está mucho más dirigido, lo vemos más frecuentemente en infecciones que son intrahospitalarias o infecciones también abdominales, ¿ya? Primera cosa, recordarles entonces que lo que sí tenemos que conocer de todas maneras es esta morfología dentro de las cocáceas en particular en esta clase. Mencionábamos, ¿no es cierto?, que una morfología esférica, ¿no es cierto?, es un poco único, digamos, y que muchas veces cuando se hace el barrido esta muestra, las muestras no vienen tan perfectas en las colonias, entonces por eso de repente podemos ver algunas separadas. Hay otras disposiciones que son los diplococos, y que cuando uno los ve y son solamente puros diplococos, vamos a estar frente a otro tipo de agentes. Y en este caso, aquí vemos dos cocáceas igual y que son diplococos, pero que la tinción de Gram se va a ver un tipo halo alrededor de esto, y que esa es la cápsula que tienen estos diplococos. Y esto es el famoso neumococo, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que saber que cuando me estén hablando o el laboratorio me informe que estoy frente a un cultivo de sangre, por ejemplo, o de un cultivo de líquido cefalorraquídeo con diplococos capsulados, yo estoy pensando rápidamente que estoy frente a un neumococo. Por otro lado, ya conocemos y nos estamos muy familiarizados entonces con lo que es el estafilococo, que son estas cocáceas que están en una disposición de racimo. Y lo que vamos a estar viendo hoy día son estos estreptococos, ¿ya?, que su nombre lo indica como estreptococos, que están en una cadena. Son puras cocáceas que están en cadena. Por eso es muy fácil que de repente se corten y podamos ver al microscopio diplococos, ¿ya? O estén algunos un poquito más eh, como más juntos entre ellos y quizás nos pueda confundir y quizás estafilococos, pero en general los estreptococos los vamos a ver claritos en cadena, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando nos digan
tiene en el cultivo X, nos sale todo positivo, y cuando le hicimos atención de Gram nos salen que son cocáceas gram positivas que están en distribución en cadena, ¿ya? Eso nos va a decir que son o estreptococos, o también pueden verse los enterococos, también puede verse su distribución en cadena. Eso anótenlo por ahí porque es sumamente relevante. También tenemos otros que tienen disposición en tetra, ¿no es cierto? Algunos que se ven en distintas configuraciones también espaciales, pero nos vamos a abocar a lo que son hoy en esta clase, lo que son estas cocáceas que están distribuidas en cadena. Bien, cuando analizábamos la clase pasada decíamos, bueno, tenemos que diferenciar cuando nos digan cocáceas gram positivas en el laboratorio, de qué género estamos hablando. ¿Son estafilococos o son estreptococos y enterococos? De la clase pasada, ¿cuál sería la prueba bioquímica que me permitiría distinguir que estoy hablando frente a un género de estafilococo? ¿Alguno que me pueda compartir? ¿Cuál? La de la catalasa. Perfecto. Y si yo quiero saber, me voy a la catalasa, y la catalasa va a ser positivo, ¿no es cierto? Va a ser un estafilococo. Y si quiero saber qué tipo o especies en general, qué prueba bioquímica yo le tengo que aplicar a ese estafilococo. La de coagulasa. Perfecto, perfecto. Entonces yo ya sé que inicialmente una cocácea gram positiva, lo primero que tengo que ver es si es una catalasa positivo para estafilo o es catalasa negativo. Y si quiero seguir con los estafilococos, voy a ver si es un coagulasa negativo o si es un coagulasa positivo. Y recuerden ustedes que el coagulasa positivo es el gran representante de las infecciones, que es el Staphylococcus aureus. Ok, entonces nos vamos acá a los que son catalasas negativos, los estreptococos y los enterococos. Aquí les muestro la estructura bacteriana de dos bacterias. A mano izquierda, fíjense ustedes, hay una bacteria que tiene lipopolisacáridos, tiene una membrana externa, hay una membrana plasmática además. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha algún ruido, por si acaso? Esta es una bacteria, la vamos a colocar bacteria A. Y esta bacteria de acá, la B, vean ustedes que el péptido glicano que tiene es bastante grueso, en comparación a la que tiene esta otra bacteria. Tiene ácidos lipoteicoicos, ácidos teicoicos que llegan también hasta la membrana plasmática. ¿Cuál de estas bacterias correspondería a una cocácea gram positiva? O como lo vimos en la clase pasada, incluso le podríamos decir que pudiera ser un estafilococo. ¿La bacteria A o la bacteria B? La bacteria B. La bacteria B. ¿Y me podrías decir por qué la bacteria B? ¿Está muy bien? Porque tiene la pared de peptidoglicano más gruesa. Perfecto. Efectivamente, esto es lo que yo les quiero mostrar de las cocáceas gram positivas, que tienen esta tremenda cantidad de peptidoglicano y que las hace tener una pared celular muy gruesa. Por eso es lo que yo les comentaba en la clase pasada, que la llegada de los antibióticos puede costar un poquito, puede costar eliminar estas bacterias. Esta bacteria A corresponde a una bacteria que es gram negativo, por ejemplo un bacilo gram negativo. Tiene de hecho algunos filis que lo hacen ser más móviles, tiene purinas, que son súper espectaculares para hacer mecanismos de resistencia, pero lo más importante es que lo que lo diferencia un gram negativo versus un gram positivo es que su peptidoglicano, ¿no es cierto?, es mucho menor, es menos grueso. Imagínense, aquí se ven estructuralmente dos capas, pero aquí el peptidoglicano que tiene esta otra pared es grande, es grueso. Por eso el impacto además que tiene el poder dar una penicilina y que se una a las proteínas de penicilina y que bloquee la generación de peptidoglicano, en el fondo estamos haciendo lo que también les mencionaba, que es poder hacer la destrucción finalmente de la célula. Muere, no tiene cómo sobrevivir. ¿Ya? Es súper importante también cuando uno define, quiere saber qué tipo de antibiótico voy a ocupar frente a una infección,
y dependiendo de la gente, yo siempre voy a querer elegir el que pueda eliminar al máximo la bacteria. Bien, Streptococcus es un grupo bastante amigable de microorganismos. Yo les decía que van a ser de los más frecuentes que ustedes van a encontrar también en la clínica. Se caracterizan microbiológicamente porque van a formar cadenas. Hay más de 100 especies. Ya todos sabemos entonces que además bioquímicamente son catalases negativos y son anaerobios facultativos que en el fondo pueden crecer bajo concentraciones muy escasas de oxígeno. Estos Streptococcus en general hay una serie, como dicen, más de 100 especies, y es muy relevante el poder identificar cada una porque cada una tiene un impacto en clínica que es muy distinto, ¿ya? Y para esto se han hecho varias clasificaciones. Las más importantes es por patrones de hemólisis, que es en el fondo cuando se colocan estas colonias, o crecen estas colonias en las placas de agar de sangre, si generan la hemólisis de la sangre o no generan, o si la generan parcialmente. Lo mismo también en cuanto a sus propiedades serológicas, se clasifica según el grupo de Lanskel, que esto es algo muy conocido, muy históricamente en realidad ha ido a complementar o apoyar lo que es la clasificación de estos streptococos en la microbiología, y tiene que ver más bien a qué propiedades, qué estructura tienen en su pared celular. Yo aquí les dejo un artículo que es ya del año 2001 para que lo puedan revisar, en particular frente a Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria que dentro de todas la que más debieran de manejar y conocer, y que está escrito por la doctora Valeria Prado, una de las pioneras en microbiología, muchos años en realidad, en este momento ya un poco más retirada de lo que es la academia, pero muy presente en la Sociedad Chilena de Infectología. Así que yo les dejo este artículo para que lo puedan revisar. Y bueno, cuando hablamos de hemólisis, aquí tenemos una placa de agar en la cual vemos tres tipos de hemólisis. Esto está hecho de manera muy lúdica, una hemólisis alfa, que vean ustedes que esta es parcial, o sea, está hemolizado donde se encuentran creciendo las colonias, una hemólisis beta, que es más total, es completa en realidad, se ve que hay incluso fuera de las zonas de colonia no hay evidencia de sangre, y gamma, que en realidad no genera hemólisis, ¿ya? Entonces, dentro de esto, ¿quiénes son o cómo clasificamos Streptococcus según esta hemólisis? Vamos a ver los alfa-hemolíticos, que son los que hacen esta hemólisis parcial, y aquí tenemos a neumococo y tenemos también a todo el grupo de Streptococcus viridis, ¿ya? Estos nombres tienen que aprenderlos, tienen que saberlos, escríbanlos, repásenlos, hay que memorizarlos, ¿ya? Dentro de los beta-hemolíticos, encontramos entonces los que hacen las hemólisis totales, y que las vamos a ver en las placas. Vean ustedes cómo se generan estos halos alrededor de las colonias, y aquí está Streptococcus pyogenes, sumamente importante en infecciones de piel, en infecciones también de amígdala, y Streptococcus agalactiae. Y dentro de los gamma hemolíticos están los no hemolíticos, pero aquí no hay muchos Streptococcus que hagan esto, sino que más bien están los Staphylococcus coagulasa negativos. Recuerden ustedes que yo les mencioné que Staphylococcus en algún momento sí podía hacer hemólisis, se podían ver las hemólisis en las colonias de estas placas, principalmente más dado a aureus. Los coagulasa negativos en general y teóricamente además están clasificados como gamma hemolíticos. Bueno, y según esto, dentro de los beta hemolíticos comunes hay varias especies. Yo les mencionaba que las más importantes estaría Streptococcus pyogenes, ¿ya? Que puede haber también un subgrupo un poco más específico, el grupo Ankylosus, y está Streptococcus agalactiae. Estos dos son los que más vemos habitualmente. Streptococcus pyogenes es característico de causar los cuadros de amigdalitis, de faringitis, y también puede causar infecciones de piel y partes blandas. También lo podemos ver, lo podemos pesquisar y rescatar de la sangre. Está asociado a la fiebre reumática, que en realidad cada vez más vamos viendo menos fiebre reumática, y a los cuadros de glomerulonefritis aguda, que son cuadros de inflamación y compromiso del riñón, ¿ya?
Con respecto al beta hemolítico de Streptococcus agalactiae, es un estreptococo que causa una enfermedad neonatal. Se pesquisa, se busca dirigidamente en el grupo también de embarazadas. Puede causar endometritis, infecciones de heridas, infección del tracto urinario, bacteremias, neumonía. Ven ustedes que en realidad puede estar en cualquiera de los tejidos. Los estreptococos en general les gusta distintos tejidos, ¿eh? Eso es cierto. Vamos a ver después neumococo un poco con la parte de neumonía, pero igual pueden encontrarse en otros tejidos. Y según el grupo Landsfield, que tiene que ver con pruebas serológicas, particularmente de aglutinación, cuando vemos los beta-hemolíticos, podemos entonces aquí hacer la distinción que tienen el antígeno A y que tienen algunas también reacciones bioquímicas, por ejemplo, estreptococos piógenes, que cuando se le hace una búsqueda de la sensibilidad al antibiótico bacitracina, Piógena es sensible y se puede diferenciar por el grupo anginosus, porque este es resistente a la bacitracina, ¿ya? Entonces, ahí uno puede tener esta diferencia. Con respecto a los otros, a los antígenos C o G también se hacen algunas pruebas bioquímicas para poder diferenciar si es que corresponde a un disgalactiae, por ejemplo. La misma aglutinación también nos permite ver el grupo B para galactiae, y otro grupo que también está muy asociado a las endocarditis, a las infecciones de válvulas cardíacas, que es el grupo, estreptococos grupos anginosos, también con un antígeno F que es frecuente de ver. Ahora, todo esto que yo le estoy diciendo, que tiene que ver con la susceptibilidad a bacitracina, con veces que son PIR positivo o negativo, los test de CAMP también que se hacen para poder diferenciar la presencia de Piógenes y las aglutinaciones del grupo de Landsfield. O sea, ahora, hoy en día, con todo el sistema automatizado, la verdad es que esto está un poco de lado, porque lo que se ve en laboratorio es que tiene una cocácea gran positiva, ya les dije, se deja sembrar en la colonia, o sea, en las placas de agar se toma una colonia y se introduce esa colonia a los métodos automatizados que van con las tarjetas dirigidas para cocácea gran positiva, ya nos van a, automáticamente el sistema, digamos, hace todas estas pruebas bioquímicas y después a nosotros nos da el resultado final. Pero hace unos años atrás todo esto, en algunos laboratorios que no cuentan con los sistemas automatizados, todavía se hacen todas estas pruebas manuales. Así que es importante ir conociendo que cada especie tiene un comportamiento distinto bioquímico que a través de la historia se ha ido y esto ha marcado, digamos, un hito de poder identificando las especies, incluso las subespecies. Vean ustedes acá, como yo les decía, que este grupo de Landsfield tiene que ver con reacciones serológicas que son de antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Y que van dados principalmente a los antígenos que están en la pared, que son carbohidratos. ¿Ya? Esa es la capacidad de generar algunos antígenos. Entonces después las pruebas y las técnicas que son de aglutinación y precipitación son reactivos que se van a ir contra estos antígenos, ¿ya? Solo como para que ustedes sepan, los polisacáridos en sí generan alguna respuesta antigénica en general en los seres humanos, en las personas, pero principalmente los componentes que generan mayor respuesta antigénica son las proteínas, y se los menciono por el hecho de las vacunas. Hay vacunas que son polisacáridos y que nosotros vamos a tener una muy buena respuesta frente al organismo, pero si tenemos puesto una vacuna que tiene componentes proteicos en el organismo, eso es mucho más potente, es mucho mejor la vacuna. Eso entre comillas, para que sepan, digamos, de que tanto polisacáridos como proteínas, lípidos, otros, cada uno tiene un nivel de antigenicidad diferenciado por su naturaleza bioquímica. Entonces vemos acá que dentro de la clasificación bioquímica uno puede tener el estreptococos piógenes, ¿no es cierto?, el agalactiae, el digalactiae y el grupo anginosus, que todos estos, desde el punto de vista de hemólisis, van a ser beta-hemolíticos, y desde el punto de vista serológico de su antigenicidad o el componente que tenga el antígeno polisacario, van a ser A, B, C, G o incluso los F y los G, y hay un grupo que es no agrupable, ¿ya? Todo esto tiene que ver entonces con estos carbohidratos en particular. Cada uno tiene una ramnosa que puede ser en acetil, glucosamida, otro que no tenga acetilado, otro que sea el ácido glicerol teicoico, etc. Esta es la característica entonces del componente que va a tener.
Por otro lado, los otros estreptococos, como el grupo Virians, el neumococo y el estreptococcus bovis, son alfa-hemolíticos, ¿ya? Y solamente ahí en el bovis uno lo puede clasificar y tener esta serología dentro de lo clásica, la clásica, digamos, clasificación del grupo Lansky. Por eso también el laboratorio, la persona que está ahí nos puede decir, mira, está creciendo un estreptococo del grupo D. Ah, ya, entonces tengo que ir a recordar un poco eso, decir, a ver, este es el grupo D, antiguamente el bovis también ha ido cambiando un poco de nombre, y si no nos acordamos, bueno, le preguntamos dirigidamente, pero para que ustedes tengan una referencia de que también les pueden dar la información basado en la clásica clasificación. Lo clásico también es para estreptococos piógenes, que también les van a estar hablando, esta es una infección causada por estreptococos grupo A. Entonces ustedes ya saben el tiro que estamos hablando de un piógene y que tiene ciertos comportamientos y está asociado a algunas infecciones en particular. Este estreptococos piógenes, beta hemolítico, vean ustedes, genera una amplitud de patologías desde muy leves, las amigdalitis, hasta presentaciones muy graves. Estreptococos piógenes también es considerado como una de las bacterias, incluso le llamaban en algún diario la bacteria asesina. Causaba grandes infecciones de piel y partes blandas, rápidamente el paciente evolucionaba en un shock séptico y incluso en algunos casos tiene que llegar a la amputación. Así que puede ser muy invasora, ¿ya? Y cuando hablamos de que esto genera una enfermedad invasora es porque hay presencia de estas bacterias en líquidos que habitualmente son estériles, que no tienen ninguna bacteria. Por ejemplo, un líquido pleural, un líquido cefalorraquídeo, un líquido acítico, no debieran tener bacterias de por sí. A diferencia, como ya lo hemos conversado, la nasofaringe, por ejemplo, el tomar una tórula y hacer un cultivo de una muestra nasal, nos vamos a encontrar con una flora bacteriana súper importante, la piel también, no son sitios estériles, ¿ya? Así que este estreptococo, ojo, es el más frecuente, es el más, ¿cómo se dice?, más frecuente de ver en las causas de amigdalitis, ¿ya? Y las amigdalitis deben tratarse cuando corresponda, ¿no es cierto?, el poder usar el antibiótico, porque si no comienza a tener las complicaciones, y de hecho podemos ver, y en los niños se ven, yo no soy pediatra, pero uno lo sabe, digamos, y lo vio, que cuando hay amigdalitis puede haber posteriormente alguna falla renal, porque a este estreptococo le gusta hacer el glomerulonefritis, ¿no es cierto?, agudo. Bueno, aquí tenemos las clásicas placas, ¿no es cierto?, de pus. No sé si puedo decir si todos alguna vez hemos tenido, cuando chicos especialmente, una amigdalitis, donde vemos que hay un gran aumento de volumen de las amígdalas, mucho dolor, puede acompañarse de fiebre, y estas placas en realidad son más bien tipo fibrina, más que pus. Y puede ser muy agresivo porque además de una simple amigdalitis, entre comillas, puede pasar a formar abscesos retroamigdalianos o amigdalianos. En un hospital pediátrico se hizo este estudio de poder ver además dónde se iba este estreptococcus piógenes, ¿ya? Los principales lugares de aislamiento microbiano, donde se obtenía la presencia de estreptococcus piógenes. Ven ustedes que casi la mitad se podía obtener de sangre, un porcentaje no menor, un tercio estaba en líquido articular, y en menor porcentaje en líquido pleural, en sangre, en hueso incluso, y en sangre y algún material quirúrgico. Pero vean ustedes que puede ser muy invasivo, ¿ya? O sea, se puede encontrar en cualquier líquido, y el concepto de invasividad está dado porque lo vamos a encontrar en lugares que son habitualmente y deben ser estériles. En Streptococcus agalactiae, del grupo también el Lancet B, este es el principal agente, como yo les decía, de sepsis perinatal precoz, ¿ya? Esto puede ser este microorganismo parte de la flora comensal, gastrointestinal, y también coloniza con S, no con Z, me parece, coloniza con Z, estoy medio nublosa aquí. Pero está presente en la vagina, y esto puede ser lo que hablábamos la vez pasada, como algo transitorio. Puede ser que en algún momento haya una gran cantidad o creciendo estreptococcus
Streptococcus agalactiae, y después en otros meses más podamos ver y hacer un cultivo nuevamente vaginal y no se encuentre, ¿ya? Así que no es algo constante y crónico, o sea, puede ser parte de la flora de manera intermitente. También puede encontrarse en el tracto urinario y también en orofaringe, así que ojo cuando tengan Streptococcus agalactiae, les gusta mucho, aquí lo dejé puesto, les gusta mucho hacer infecciones urinarias, por ejemplo en pacientes diabéticos. Así que no hay que tomarlo como colonización ni como flora habitual. Si el paciente tiene algún síntoma, si tiene además un sedimento de orina alterado y vemos que está creciendo este Streptococcus agalactiae, hay que darle rol a eso. Lo mismo para pacientes que son alcohólicos crónicos o portadores de alguna neoplasia, un trauma, los pacientes que tienen una infección por VIH muy avanzada. Habitualmente vemos que hay una colonización también vagino-rectal que puede ser variable. En Chile se han visto que los porcentajes pueden llegar incluso 14%, hay series que hablan un poquito más, pero para que ustedes vean que puede ser parte de la flora normal en la zona vaginal, no siempre hay que tratarlas, pero ojo con las mujeres embarazadas. Este es un estudio que se publicó en la revista chilena de infectología por el equipo de ginecobstetricia en la clínica alemana, donde lo que estaban estudiando es ver la prevalencia de esta aportación vaginal anal de Streptococcus agalactiae en el tercer trimestre de gestación, ¿ya? Y además aprovechando la susceptibilidad que tenía a macrólidos y también a clindamicina en particular. Ven ustedes que de una muestra total de un poco más de 1000 muestras, un 14,4% de las mujeres embarazadas en este trimestre tenía aportación de Streptococcus agalactiae, y en general la susceptibilidad a los dos antimicrobianos no es mala, pero Streptococcus agalactiae también es muy susceptible a penicilina, no ha perdido todavía eso. Sin embargo, ven ustedes que a clindamicina ya hay más de un 15%, aproximadamente en realidad un 15% de resistencia. Así que hay que tener en consideración esto cuando uno quiere elegir además el mejor antibiótico para poder hacer el tratamiento. Streptococcus virians, este es un grupo de Streptococcus que está dentro de este grupo grande que es el virians, ¿ya? Los virians son habitualmente y frecuentemente parte de nuestra microbiota normal del aparato respiratorio alto y en particular de la cavidad oral. Y ojo con eso y recuérdenlo, porque cada vez que tengan algún procedimiento o que un paciente haya tenido un procedimiento dental invasivo donde hubo, por ejemplo, extracción dentaria, donde hubo salida de sangre y no hay un buen aseo bucal, los Streptococcus virians pueden ingresar por ahí y causar bacterias rápidamente, ¿ya? Ahora, cuando se aíslan esos Streptococcus virians y que presenta una hemólisis alfa, lo más importante de diferenciarlo es con Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Este es de los representantes también más importantes de estos alfa hemolíticos, y la verdad es que son distintos en general en su comportamiento o donde se encuentra. Por ejemplo, a grandes rasgos, para una infección por Streptococcus del grupo virians en una válvula cardíaca, lo más probable es que tengamos que dejar tratamientos asociados, versus, por ejemplo, una neumonía para un neumococo que lo vamos a tratar con un solo antibiótico, ¿ya? Y además que los comportamientos más son distintos, vamos a estar mucho más atentos para poder indicar vacunas y poder prevenir, además que vuelva a tener alguna otra infección por Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Ahora, si la cepa, si vemos que esta cepa no hace hemólisis, está en sitios estériles, estamos hablando de Streptococcus, ¿ya? Lo que tenemos que estar pensando es que podemos estar frente a otro Streptococcus, que es el Streptococcus bovis. Este Streptococcus tiene una asociación bien particular, que es buscar siempre alguna neoplasia gastrointestinal, pero sobre todo intestinal. Y aparte de las neoplasias, las asociaciones de algunas patologías o enfermedades intestinales, como por ejemplo pólipos, también pueden haber divertículos. Entonces, cuando vemos infecciones bacteremias, donde está la presencia de Streptococcus bovis, tienen que ir a hacer e indicar también una colonoscopía para poder descartar esto. Así que es muy sabio el poder conocer estas asociaciones, porque les va a facilitar la vida en
momento en el cual se encuentran ustedes enfrentados a tratar a un paciente, rápidamente van a poder dirigir y manejar el diagnóstico, ¿ya? Y no es menor porque habitualmente los equipos, por ejemplo, de cardiología que se ven enfrentados a la endocarditis, ya manejan esta asociación importante. Entonces cuando uno va a ver al paciente, ve que tiene Streptococcus bovis, en bacteriemia, tiene una endocarditis, y lo que tenemos que ir a mirar es una colonoscopía, porque tenemos las dos instancias: o el paciente se va a una cirugía cardíaca para que le puedan recambiar esa válvula que tiene infectada, o en realidad el paciente está además con un cáncer que está muy avanzado, que no se había visto y se descubrió gracias a esta endocarditis y al bovis, y probablemente ahí cambie un poco el manejo quirúrgico más agresivo, ¿ya? Así que son caso a caso y es muy importante tener esta disquisición, ¿ya? Los virions, como yo les decía, llegan a la circulación por traumatismo, son de cavidad oral principalmente, así que cualquier daño en la mucosa de la cavidad oral con contacto con sangre nos puede generar esta bacteriemia. Y virion se caracteriza porque le gusta ese tejido valvular cardíaco. Eso recuérdenlo siempre, anótenlo por ahí con asterisco, más que ir a buscarlo, por ejemplo, en parénquima pulmonar, o ir a buscarlo líquido cítico. Nada, ustedes tienen un Streptococcus virions en sangre, lo primero que tienen que indicar es ir a buscar hacer un ecocardiograma. Bien, y Streptococcus pneumoniae, que es conocido y que también ustedes lo pueden escribir sin problema como neumococo, ¿ya? Es decir, es de los estreptococos que tiene reservado, digamos, un nombre también mucho más acortado. Estos, como yo les mencionaba inicialmente, son diplococos, ¿ya? Y que se pueden ver a muy buen ojo de los laboratoristas, se pueden ver capsulados y que se los van a informar también como capsulados. A veces, por la muestra, porque está un poquito más destruida, quizás no se puedan ver, pero en general sí se observan y claramente cuando uno ve esta placa, aquí no estamos viendo un estreptococo, aquí no hay una cadena y tampoco son los estafilococos. Estamos viendo justo dos cocáceas y que son gram positivas, ¿ya? Porque recuerden que también vamos a hablar de diplococos, pero que son gram negativos, ¿ya? Estos neumococos también, como virions, son parte de la microbiota de las vías respiratorias altas. Incluso en un 40% podemos tener o ser portadores de este neumococo, y debido a eso es que podemos presentar cuadros de meningitis, infecciones graves en el líquido cefalorraquídeo, en la zona de las meninges, podemos tener neumonía. Es el principal agente de neumonía en el adulto mayor, es el principal agente que causa sinusitis y también de otitis. Así que anoten eso. La triada como primer agente de neumonía, de sinusitis y otitis es el neumococo. También le gusta causar bronquitis, podemos encontrarlo en bacteriemias y que vamos a ir a buscar estos focos, ¿sí? Y el menor porcentaje yo diría que uno lo puede encontrar, por ejemplo, en un líquido acítico, que también lo hemos visto cuando hay un grado de inmunosupresión muy importante en pacientes con quimioterapia. Pudiéramos encontrar un neumo, pero es muy infrecuente. Y lo otro infrecuente también es encontrarlo en líquido articular, ¿ya? Así que también ojo con eso. Este neumococo de por sí es uno de los, como yo les decía, principales agentes de otitis, varios en los niños principalmente, causa una alta mortalidad, es muy agresivo. Y en adultos también, y en adultos puede causar una meningitis que deja secuelas. Por eso, en realidad es como es de una clase más adelante, pero no solamente en las sospechas de una meningitis bacteriana se deja antibióticos de manera muy rápida, sino que también corticoides, porque permite disminuir estas secuelas, asumiendo que pudiera haber un neumococo, ¿ya? Así que hay que tenerle mucho respeto, hay que seguir muy de cerca a los pacientes y sobre todo contamos con vacunas desde desde pequeños, que tenemos el registro nacional de la vacuna, el programa nacional de vacunas contempla también la vacunación para neumococos para niños y también para el adulto mayor.
Lo malo de este neumococo, o lo otro malo que también tiene, aparte de ser que es muy, muy agresivo, es que puede generar un cambio de serotipo. Cuando hablamos de serotipo, recuerden ustedes que estamos hablando de que hace un cambio en su pared, ¿ya? Y, y esta antigenicidad que muestra tiene un impacto también en la capacidad de generar este camuflaje y que puede generar un escape del sistema inmunitario. Si nosotros tenemos constantemente una flora comensal que estamos con neumococo y hay algún trauma local, alguna cosa que pasa en el neumococo, nuestro sistema inmunológico va a ser quizás al comienzo, y si está en muy buen estado, de poder ir a parar que este neumococo siga yéndose a otros lugares. Pero cuando el neumococo genera este cambio de serotipo en este lugar in situ, puede ocurrir esto. Puede ocurrir entonces que ya no, el sistema inmune no sea capaz de ir a hacer la fagocitosis inicial y poder bloquear esta infección, y que eso pueda llevar a que estemos viendo o que sea muy frecuente de ver su infección en todos estos tiempos, digamos, desde el descubrimiento de las primeras, digamos, bacterias. Es tan importante este neumococo que está dentro de las vigilancias que hace el Instituto de Salud Pública. Ustedes ingresan al Instituto, a la página del Instituto de Salud Pública, y pueden ver los reportes que hay en términos de vigilancia de estreptococcus pneumoniae. Sobre todo, lo que más también se busca es que es la resistencia que puede estar generando los antibióticos. Se conoce que este mismo neumococo en su pared presenta distintos antígenos y que también son polisacáridos y nos van a dar 90 serotipos distintos. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se hacen las vacunas van a contemplar un grupo específico de serotipos que se va haciendo vigilancia. Por ejemplo, serotipo 23, serotipo 15, 1, 3. Entonces, si se hace una vigilancia de esto, lo que se puede cambiar después a nivel de salud pública es que tenemos que estar implementando vacunaciones con vacunas distintas, ¿ya? Por ejemplo, actualmente el programa contempla los programas ideales de vacunación para neumococos son primero partir con una que se encuentra disponible, que es una vacuna que tiene proteína y polisacárido, y que contempla o va contra 13 serotipos de neumococo, y que tiene una respuesta mucho más potente, porque es lo que yo les decía, que contiene proteína esa vacuna. Y después tenemos que hacernos un refuerzo a los 2 meses con la vacuna que contempla 23 serotipos. ¿Ya? Entonces la primera es una respuesta potente más, o sea, inmunológica más potente, y la segunda vacuna es para ampliar la cobertura a otros serotipos. Pero esa vacuna es polisacárida, por eso la respuesta no es tan potente, pero nos va a ampliar, nos va a hacer un booster a la primera vacunación. Así que este es un agente que está se sigue muy de cerca para poder generar todos estos casos. Ven ustedes como también nos tienen a todos identificados por los servicios de salud, quiénes son los que reportan más infecciones, casos confirmados por estreptococcus pneumoniae. Principalmente son lugares de aislamiento invasivo, las enfermedades de infecciones por neumococo invasivas, meningitis, nuevamente estamos hablando de en sangre, por ejemplo, es lo que nos van siguiendo. Así que no es menor el hecho de que podamos ir haciendo estas vigilancias, que son súper importantes, en realidad en todos los organismos, y ustedes creo que están viviendo esta época también de epidemiología muy importante, que tenemos súper claro la importancia que tiene estar vigilando todos los casos de infecciones que puedan causar un problema o una alerta de salud pública poblacional. Ven ustedes también cómo se distribuyen estas infecciones, estos casos por edad. Esto se mantiene en realidad, que los casos en los menores de edad, en los pequeños en realidad tienen mucho más cuadro también de neumococo en general, y después de los 65 años, donde también existe un grupo de mayor riesgo. Por eso se ofrece, está disponible de manera gratuita la vacunación contra neumococo. No se requiere ningún permiso, ni indicación médica, nada. Así que si tienen algún familiar, abuelo, papá, que no se haya vacunado, ustedes tienen que enviar la vacunación de manera inmediata.
Y bueno, ¿y qué hace entonces? Que tengamos un neumococo, por ejemplo, en la nasofaringe, que esté colonizando y que después nos genere esta infección, porque si somos portadores de tanta bacteria, bueno, ¿qué se puede hacer? Para prevenir o saber qué es lo que favorece el hecho de que se pase de una neumonía colonizante a una infección. La verdad es que no hay algo tan cierto, tan categórico, pero sí uno de lo que más se plantea, bueno, es el huésped, por ejemplo, los niños. Los niños tienen un sistema inmunológico que no está tan maduro, a diferencia de un adolescente. Y lo mismo pasa con la inmunosenescencia, cuando se va, cuando ya hay mayores de 60 años, mayores de 65 años, nuestro sistema inmunológico responde de manera distinta también. Por otra parte, hay algunas evidencias que dicen que algunos serotipos, el tener la presencia de estos serotipos sería causante de tener graves infecciones mucho más graves, como por ejemplo el que yo les mencionaba, el 23, el 1, el 14 y 5. Pero esos no serían quizás tan colonizantes. Y hay que tener ojo porque estos neumococos somos portadores, hay personas que pueden portar estas cepas también, tener un muy buen sistema inmunológico y nosotros la podemos adquirir también por contacto, digamos, de persona a persona, lo cual no es de lo más frecuente, pero sí tenemos que tener en consideración que nuestra flora puede ir cambiando, no podemos, cuando hay el uso del contacto con fómites, por ejemplo, el tocarse la nariz, el manipularse las fosas nasales, hace que vayamos ingresando al microorganismo que vamos portando también en las manos. Así que con eso, obviamente lo que yo les mencionaba la vez pasada, que el lavado de manos es fundamental para que todas estas cosas también podamos irlas disminuyendo. Y una cosa que es muy importante en nosotros mismos, en nuestros pacientes también, que es poder mejorar el estatus del huésped en todo sentido, en temas de su sistema inmunológico, lo que siempre se ha hablado, el tema del sueño, la alimentación, ejercicios, etc. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con este neumococo en el laboratorio? Cuesta que crezca porque tiene condiciones bastante específicas en términos de temperatura, requiere alguna estufa a veces de CO2, y lo más importante aquí es que para poder identificarlo y hacer la diferencia con los otros estreptococos que puedan tener las hemólisis similares, se usa esto que es la optoquina, ¿ya? Al ser optoquina positivo y que genera, fíjense, en su halo, vamos a estar hablando que estamos frente a un neumococo. Nuevamente, estas son cosas manuales que se hacen, pero que es importante tenerlas en consideración y saber que todo lo automatizado lo hace por sí solo, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta antes de pasar a enterococo? ¿Alguna duda con alguno de los estreptococos o estamos ok? Estamos estupendo, parece. Ya, sigamos con enterococo. El enterococo también es, como yo les mencionaba, son cocasas gram positivas que van en cadena y son menos especies que los estreptococos. ¿Ya? Son 29 especies, están descritos bueno, hace 40 años, no es mucho porque las primeras bacterias tienen mucho más años. Pero es importante porque este enterococo hay que conocer que es intrínsecamente resistente a un grupo de antibióticos no menor. Es intrínsecamente resistente a algunas cefalosporinas, aminoglucósidos, excepto a los aminoglucósidos que tienen una alta concentración, y eso se ve cuando se colocan discos de antibióticos en las placas de agar que contienen, por ejemplo, gentamicina de alta carga. En vez de contener 80 miligramos, se hace la susceptibilidad a 160 miligramos. Y ahí es importante porque cuando tenemos, por ejemplo, las endocarditis que puedan estar infectadas por algún enterococo, tenemos que también dejarle un aminoglucósido, y la manera que tenemos para poder saber si es que esto lo vamos a poder aplicarnos en el paciente es porque tenemos que medir esta susceptibilidad y con ese rango, con altas concentraciones, ¿ya? Así que ojo con eso, esto es muy particular de los enterococos. También intrínsecamente puede mostrar resistencia a la clindamicina, cotrimoxazol, a vancomicina en algunos casos, en algunas especies en particular. Así que tampoco que tenemos mucho, un amplio espectro de antibióticos como para tratar los enterococos. También van a adquirir genes de resistencia, y es muy frecuente de ver que van a adquirir genes de resistencia a la ampicilina, uno de los antibióticos que más usamos frente a enterococos,
acloranfenicol, que en realidad ya no se ocupa, a eritromicina, tetraciclina, quinolona, glicopéptidos, nitrofurantoína, y también puede generar, adquiriendo los genes de resistencia para los aminoglucósidos de alto nivel. Hay dos especies que son las que más tienen que conocer y manejar, son las que más frecuente vemos también en clínica, que es Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium. Estos corresponden al 90% de los aislamientos que se ven en el laboratorio, y quizás hoy en día yo diría que un poco más del 90%, ¿ya? Son los más importantes, los más frecuentes de ver, y que se correlacionan muy bien en las ubicaciones que tienen en un paciente, en términos de dónde se pueden adquirir que sean positivos. El Enterococcus fecalis, y vamos a hacer la diferenciación porque se comportan distinto con el faecium, habitualmente, más del 90% de los casos, es sensible a ampicilina, ¿ya? Y este es el que más frecuentemente vamos a ver causando infecciones en humanos. En el caso del Enterococcus faecium, habitualmente lo vamos a ver que es resistente a la ampicilina, ¿ya? Así que por lo tanto, si ustedes les informan la identificación que es un faecium, no se les ocurra plantear la ampicilina, ¿ya? Porque no es en este momento una primera opción empírica para poder indicarlo a un paciente. Ahora, hay otras especies como el Gallinarum que pueden encontrarlo, y el Enterococcus caesaliflavus, que estos tienen una característica que presentan resistencia intrínseca a la vancomicina, ¿ya? Pero habitualmente no son tan virulentos, tan patogénicos, tan invasivos como lo es el faecium y el fecalis. Sí o sí, esto lo vamos a encontrar en sangre, lo vamos a encontrar en colecciones intraabdominales, lo podemos encontrar incluso en infecciones urinarias, así que son mucho más agresivos, ¿ya? ¿Por qué les menciono la vancomicina? Porque la primera opción que tenemos de tratamiento para los enterococos fecales, por ejemplo, va a ser la ampicilina. Si no nos aparece sensible, la opción que hay sería vancomicina. Y el faecium, hay un faecium que también tiene resistencia a vancomicina, por lo tanto, lo que nos queda disponible aquí es otro antibiótico que se llama linezolid, y que también tiene un alto costo, tiene reacciones adversas. Hace un par de años que se introdujo, digamos, en la práctica clínica diaria. Bueno, y hoy en día en realidad yo diría que es mucho más usado para otras cosas, pero tiene un foco especial aquí para este Enterococcus faecium. El diagnóstico en laboratorio, ven ustedes que las colonias son colonias más bien pequeñas, son un poco grisáceas, no se ve tanta hemólisis a primera instancia, y de esto lo que se toma una muestra, ¿no es cierto? Y se pueden hacer las identificaciones, y aquí nos van a aparecer todas las especies debido y gracias a los sistemas automatizados. Ahora, en el laboratorio y manualmente, ¿y cuáles son estas características de los enterococos que lo diferencian con los estreptococos, por ejemplo? Bueno, una, sabemos que la tinción de Gram son cocáceas gram positivas, que las vamos a ver principalmente en cadenas. Pueden verse diplococos, pero es porque van a estar cortadas estas cadenas, pero la definición es en cadenas. Son catalasas negativos, son PIR positivos, y además, vean ustedes esta prueba de bilis esculina, que cuando hay crecimiento de un enterococo queda y se forma colonias negras, ¿ya? Esa es una gran característica. Lo otro es que vean ustedes que pueden tener un crecimiento con una concentración de cloruro de sodio de 6,5%, también es muy característico de los enterococos, ¿ya? Y cuando se hace la prueba de telurito, los que son positivos van a ser enterococcus fecalis, los que son negativos van a ser enterococcus faecium. No se va a observar aquí un crecimiento de colonias, ¿ya? Así que, por lo tanto, estas son las pruebas bioquímicas que se deben conocer, en particular, ¿no es cierto?, que son biliespulina y la alta concentración de cloruro de sodio, en la cual pueden crecer estos enterococos. Hay otras pruebas también alternativas que se pueden hacer, como la movilidad en algunos, también en tubos en los cuales se va a ver cómo va subiendo la colonia, va generando un espacio. Se pueden hacer pruebas de sorbitol, de pigmento. Como les digo, esto es para conocer más bien el comportamiento bioquímico. Yo creo que probablemente cuando ustedes ya egresen, en cualquier hospital que ustedes vayan a trabajar, van a contar en realidad
no con estas técnicas manuales. Pero importante nuevamente conocer cómo se comportan estas bacterias. El enterococo resistente a vancomicina es un problema que ha sido atendido por todas las unidades de control de infecciones intrahospitalarias cuando apareció el primer enterococo faecium en la unidad de cardiología. Recuerdo que se cerró el servicio. Es altamente transmisible por contacto. Se empezó a hacer búsqueda activa por hisopados rectales en los pacientes que hayan tomado contacto con este paciente, comenzar a aislar de manera de contacto, dejarlos en cohorte a estos pacientes, porque en ese momento el impacto que tenía de tener una bacteria resistente a la vancomicina, nosotros no teníamos otra opción de antimicrobiano. Hoy día lo tenemos, ¿ya? Así que es una cosa que es muy importante de reconocer, de cuando tengamos un paciente, nosotros extremar las medidas también de lavado de manos, del contacto que tiene el paciente con su unidad, y tenemos que ver que no se nos vaya a propagar este enterococo, ¿ya? Así que el más importante para esto va a ser enterococo faecium, que es el que presenta mayor resistencia, ¿ya? Y además las puede transferir. Recuerden ustedes que las bacterias entre sí es muy fácil que se pueden ir transmitiendo sus mecanismos de resistencia. Cosa importante con el Gallinarum y el Caseliflavus que yo les mencionaba, es que como ellos son intrínsecamente resistentes, ellos tienen un mecanismo, un gen de resistencia que es de ellos, no es que se lo vayan a traspasar a otras bacterias, son cromosomalmente formados con eso. Así que cuando aparezca un enterococo Gallinarum resistente a vancomicina no requiere aislamiento. Distinto es el faecium, que puede tener un VAN A o un VAN B como mecanismo de resistencia y que lo puede ir transmitiendo. ¿Ya? Son distintas formas de también identificar esto y nos sirve mucho en el control intrahospitalario. Una de las cosas que ha sido muy bueno es este sistema de GeneXpert para la identificación de varias bacterias. Lo más conocido y como ha saltado a su fama el GeneXpert, que este es un cartridge, ¿no? En realidad un cartucho, donde aquí se coloca, se introduce una muestra. Habitualmente es una muestra de expectoración, porque esto se hizo famoso con la tuberculosis, para la identificación de Mycobacterium tuberculosis. Y esta muestra se introduce en este pocillo, y esto sin manipulación, sin pruebas bioquímicas, sin nada, se introduce a este sistema que es el GeneXpert, y que lo que va a hacer por curvas va a ir a identificar si hay presencia o no de genes, de detectar genes de los microorganismos. ¿Ya? Esto está hecho aquí, el dibujo, este esquema para la búsqueda de Mycobacterium tuberculosis y además si es que hay resistencia o no a la rifampicina. Así salta a la fama este GeneXpert, y se los traigo porque este también sirve para poder identificar enterococcus faecium, nos identifica eso también si son resistentes a vancomicina. Y vean ustedes que el proceso en realidad demora muy poco, demora 1 hora 45, totalmente también automatizado. Sirve también para poder identificar otros microorganismos como es Clostridium, por ejemplo. ¿Ya? Así que hay que tener, hay que ir conociendo estos equipos que nos permiten además tener la información mucho más rápido. ¿Ya? Esto es un tremendo igual aporte de los laboratorios y sobre todo de las áreas de microbiología. Así que para enterococo y GeneXpert es una muy buena alternativa. Y bueno, finalmente lo que en muchas partes hacemos, que es súper importante cuando ustedes entren a trabajar en un lugar, es conocer la flora del lugar. Sobre todo los que se van a dedicar al área hospitalaria, porque les va a tocar manejar los antibióticos, les va a tocar indicar antibióticos empíricamente, y ustedes tienen que saber cómo se comportan estas bacterias. Y lo que se hace y hacemos todos los años es ver, bueno, en este servicio, ¿cuántos enterococos tuvimos? ¿Y de dónde? ¿Eran de orina? ¿Eran de sangre? ¿Cómo se comportan estas bacterias en términos de la susceptibilidad a los distintos antimicrobianos? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a poder decir, ok, aquí en mi servicio tengo un 95% de los enterococos fecales que me aparecen en sangre son sensibles a ampicilina. Ok, entonces tengo que decirle a los demás, no usen vancomicina, cuidemos la vancomicina, y podemos usar perfectamente una penicilina, que es la ampicilina. ¿Ya?
Para Enterococcus faecium, como yo les decía, tenemos que siempre estar buscando porque habitualmente nos salen resistentes a la ampicilina y nos puede también salir resistente a la vancomicina y tenemos que ir a buscar entonces otros tipos de antibióticos como es el linezolid. Esto se hace para enterococcus y en realidad para la mayoría de las bacterias, pero sobre todo también para bacilos gram negativos, Escherichia coli, Pseudomonas, otras bacterias que van a ir aprendiendo e interiorizándose. Pero para que ustedes conozcan, esto está disponible, por ejemplo, en las páginas del hospital, en los centros de atención también de clínicas privados, ustedes pudieran solicitarlo o pedirlo en los laboratorios, si es que ya han hecho todo el recuento de los años, para que ustedes tengan una idea de cómo se encuentra la distribución de estos microorganismos y su resistencia. Bien, ¿dudas o consultas de este grupo de antibióticos? Sí, Perdón, este grupo de microorganismos. Sebastián, dime. no tenía una pregunta acerca de lo último que dijo porque me pareció muy interesante. ¿No tiene un nombre en clave el estudio? ¿Cómo nombre en clave? O sea, así si lo quiero pedir por si es que no saben a qué me refiero. Si tienen un nombre en clave. Disculpa, ¿tú quieres pedir la tarjeta de susceptibilidad, eso? Sí, Lo que yo mostré al final, que es cómo se distribuye el microorganismo con sus antibióticos, ¿eso? sí. Habitualmente le decimos tarjeta de susceptibilidad, porque la manejamos en una tarjeta impresa. Pero lo que tú puedes pedir es la susceptibilidad de los microorganismos a los servicios, como de manera general. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, si no hay consultas, Ignacio,